ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:16 del día de la fecha. Para dar curso a nuestro primer punto del orden del día, en uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente, por favor. Buenas tardes a todos. Con su permiso, consejera presidenta, representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Marta Horta Rodríguez, suplente de dicha representación, diputado Gerardo Limón Montelongo, diputado Héctor Mendizábal Pérez, suplente de dicha representación, diputada Citlali Sánchez Servín, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Paz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Presente. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Representantes de los partidos políticos: por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, profesor Carlos Mario Estrada Urbina. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Alois Álvarez Soldevilla. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Omar Leiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Pablo Gil Delgado Ventura. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Presente. Por el Partido Morena, licenciado Sergio Iván García Vadillo. Presente. Por el Partido Encuentro Social, licenciado Jesús Ricardo Barba Parra. Y secretario ejecutivo. Hay 18 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Damos cuenta del numeral segundo de nuestro orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a la sesión ordinaria de fecha 6 de abril y las dos sesiones extraordinarias del 12 de abril, las 3 de 2018, mismas que fueron circuladas junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes del Pleno si hay alguna observación al respecto. En uso de la voz del secretario ejecutivo. Sí, consejera presidenta, me permito hacer algunas precisiones respecto a algunos errores con los que fue circulado el proyecto de acta. Me refiero a la relativa a la primera sesión extraordinaria del día 12 de abril, en el numeral 3.1, correspondiente al desahogo del cumplimiento al principio de paridad de género en las planillas de mayoría y listas de representación proporcional para elección de ayuntamientos, presentada por la coalición parcial Juntos Haremos Historia. Por un error involuntario se incluyó en el proyecto de acta señalada los resolutivos propuestos en el acuerdo originario, los cuales ya fueron corregidos y reemplazados por los resolutivos finales aprobados en este pleno, en donde se tiene a dicha coalición por dando cumplimiento a este principio de manera horizontal y vertical. Asimismo, en lo relativo al acta de la segunda sesión extraordinaria de esa misma fecha, por lo que respecta al numeral 2.3 desahogado en dicha sesión, también relativo al cumplimiento del principio de paridad de género de manera vertical propuesto en la solicitud de registro del candidato independiente del municipio del Naranjo, también por un error en el proyecto de acta circulado se adjuntó el desarrollo, se adjuntó que no se pronunciaba este organismo con respecto a dicho candidato en relación al cumplimiento de la paridad de género. Sin embargo, por mayoría de votos sí fue aprobado pronunciarse con respecto al cumplimiento. Serían las aclaraciones que tiene que hacer esta secretaría. En uso de la voz, el consejero Rodolfo Aguilar. Sí, respecto del acta de la segunda sesión extraordinaria, y particularmente a lo que se refiere el secretario, el numeral 2.3,
Me parece que es muy escueta la redacción. Creo que por lo menos en mi caso, y asumo que también el del maestro Edmundo Fuentes, votamos en contra, pero por lo menos recuerdo que el consejero, mi compañero consejero, pidió que se asentara el porqué, y yo también solicité que se asentara el porqué. Considerábamos que no era pertinente votar todavía esa lista de integrantes de la planilla, atendiendo a la revisión de paridad de género. Simplemente dice, se aprobó por mayoría y se omite nuestros razonamientos. Yo solicitaría nada más que, desde luego lo podemos aprobar, yo estoy por aprobarla en lo general, pero que en lo particular por lo menos a mí se me envía algún proyecto de redacción con la que ya quedara en firme esa aprobación. Es mi opinión. ¿Algún otro comentario? En uso de la voz, el consejero Edmundo. Sí, buenas tardes. Sí, igualmente sí me gustaría que se fuera un poquito más específico en ese tema, sobre todo por lo que básicamente lo digo de una manera muy concreta, ¿verdad? Que había una resolución que indicaba que no se podía registrar, por lo cual el razonamiento fue que pues, no había necesidad de hacer el dictamen sobre su planilla. Entonces sí me gustaría también que quede un poquito más específico la redacción. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, incluyendo las correcciones que usted mismo mencionó y la solicitud de los señores consejeros. Bien, preguntaría entonces de manera general, favor de manifestar el sentido de su voto con los proyectos de las actas relativas a las sesiones ordinaria del 6 de abril y las dos sesiones extraordinarias, ambas de fecha 12 de abril de 2018. Favor de manifestar de manera económica el sentido de su voto. En consecuencia, son aprobadas por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual se emite el procedimiento y la convocatoria para la sustitución de integrantes de las comisiones distritales electorales y comités municipales electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en caso de renuncias o ausencias definitivas, y no contar con la lista de reserva durante el proceso electoral local 2018, para lo cual me permito solicitar el auxilio del comisionado presidente de las Comisiones Unidas de Organización y Capacitación, maestro José Martín Fernando Faz Mora. Por favor, señor consejero. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Bien, dado que el proyecto de acuerdo se circuló junto con la convocatoria correspondiente, solicitaría que no demos lectura íntegra al proyecto, sino que les dé una pequeña tarjeta informativa de lo que estamos hablando, si no hay ningún inconveniente. Bien. Se trata este punto de lo que ya habíamos estado platicando en anteriores ocasiones respecto de que tenemos una serie de organismos descentralizados en los que ya no hay lista de reserva y en algunos casos incluso, como lo han podido ver en los anteriores plenos en que hemos hecho sustituciones, pues ya hay algunos organismos en los que, sobre todo suplentes, nos han quedado sin poder nombrarlos por falta de listas de reserva. Pero para poder aplicar este mecanismo fue necesario hacer toda una consulta con el Instituto Nacional Electoral, sobre todo porque lo que les pedíamos era un mecanismo un poco más ágil para que pudiera agilizar las convocatorias. Ustedes recordarán que tuvimos que hacer hasta 3 convocatorias para poderlo integrarlo a lo largo de pues, prácticamente un año. Esto es a lo que se refiere precisamente en nuestro acuerdo. El acuerdo de hoy finalmente permite ver cuál va a ser el procedimiento, así como también se aprueba la convocatoria para la sustitución de integrantes de comisiones distritales electorales y comités municipales en caso de renuncias o ausencias definitivas y no contar con lista de reserva. Es el caso de actualmente 15 organismos que tenemos en los que no contamos con lista de reserva y donde ya necesitamos suplir, y tenemos otros 10 más en donde
Tampoco tenemos listas de reserva, aunque ahí sí no tenemos renuncias. El objetivo general pues, es asegurar la adecuada integración de los organismos descentralizados. El objetivo particular de este acuerdo pues, es establecer los pasos a seguir en caso de presentarse renuncias o ausencias definitivas y que no contemos con la lista de reserva. El procedimiento, ¿cuál es el procedimiento que estamos aquí aprobando? Las etapas se desarrollarán con apego a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de Elecciones y en concordancia con el procedimiento previamente aprobado por el Pleno del CEPAC, en el entendido de que las actividades y plazos que las comprenden se ajustan en tiempos debido a las cargas de trabajo que supone la organización del proceso electoral en marcha. Son 7 etapas que son las que han formado parte de todo el procedimiento y que establece el propio reglamento. Una, emisión de convocatoria; segunda, inscripción de candidatos; tercero, conformación y envío de expedientes; cuarto, la revisión de expedientes; quinto, elaboración y observación de la lista de propuestas; sexto, la valoración curricular en la entrevista; y séptimo, la aprobación de las propuestas definitivas. Es importante mencionar que la realización de las etapas se propone en 2 fases. La primera fase estaría formada por las 4 primeras etapas: convocatoria, inscripción de candidatos, conformación y envío de expedientes y revisión de expedientes, las cuales se desarrollarían de manera preventiva y proactiva con el propósito de ampliar las listas de reserva ya existentes. La segunda etapa, o el segundo momento, sería correspondiente a las etapas 5, 6 y 7, las cuales se activarían una vez que efectivamente se presente el supuesto de renuncias o ausencias definitivas de algún propietario suplente del organismo descentralizado. Y en la primera etapa, la convocatoria a través de la Dirección de Organización Electoral. Por cierto, se les está circulando la propuesta de convocatoria que, de ser aprobada hoy, pues se emitiría hoy mismo. Entonces, en un primer momento, la Dirección de Organización Electoral elabora la convocatoria, se aprueba en la comisión, en Comisiones Unidas, se aprueba en este pleno. Empezaría la etapa de inscripción de candidaturas, de candidatos en cada uno de los organismos descentralizados. Recuerden que ahorita ya tenemos la enorme ventaja de que ya tenemos 73 organismos descentralizados. En las anteriores convocatorias no estaban todavía integrados. En buena parte el trabajo de recepción de documentos recaerá en los 73 organismos descentralizados. Después vendrá cada organismo, concentrará las solicitudes y documentación y nos las remitirá a la Dirección de Organización Electoral. Se capturarán los expedientes en el Sistema de Integración de Organismos Electorales y se enviará la lista de aspirantes a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Se revisarán los expedientes a los integrantes del Pleno del CEPAC. Después, en una segunda etapa, una vez que se haya presentado ya alguna renuncia o deba hacerse alguna sustitución, se elaborarán y presentarán las observaciones a las listas de aspirantes, se valorarán las observaciones emitidas por los representantes de los partidos políticos, se hará la valoración curricular y la entrevista por parte de los consejeros y finalmente las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral propondrán la lista que se subirá al Pleno. Todo esto a partir de que se apruebe la convocatoria, que sería el día de hoy, y estaría abierta esta convocatoria en una primera etapa del 20 al 27 de abril, para que se pueda realizar de manera proactiva todas este primer momento con las 4 etapas que nos permita tener la lista de reserva suficiente, y ya el activamiento de la revisión curricular y de las entrevistas ocurriría hasta el momento en que se presente alguna renuncia o alguna sustitución. Como les señalaba al principio, de hecho ya tenemos 15 organismos en los que tenemos por ahí ya algunas renuncias que no hemos podido sustituir por la falta de listas de reserva, por lo cual pues muy probablemente en estos 15 organismos en algún próximo pleno estaríamos haciendo ya estas sustituciones. ¿Es cuánto? A consideración del Pleno, en uso de la voz del representante del PRD. Sí, buenas tardes. Yo entiendo y estoy de acuerdo que los términos para poder hacer alguna impugnación respecto a las personas que integran estas comisiones y estos comités ha fenecido. Sin embargo, y en un caso hipotético de que por ahí en alguna comisión distrital o en un comité municipal hubiera alguna persona que por ahí tuviera un impedimento, podría entrar en esta
en esta convocatoria. No estoy asegurando, pero sí por ahí en algunos ayuntamientos, en algunos comités, sí se advirtió que había sido candidato en el proceso electoral anterior y está como funcionario. Lógico, e incluso que tendríamos que comentarlo, pero al parecer un comité ya por ahí ya les comentó esa situación. Mi pregunta en concreto sería si podría entrar bajo esta convocatoria. Gracias. En uso de la voz, el consejero Faz. A ver, en principio esta es una convocatoria nueva y también habrá plazos de observaciones a los partidos políticos, y si de aquellas personas que hayan presentado en tiempo y forma su solicitud, primero la Dirección de Organización Electoral hace un chequeo en los padrones de los distintos partidos y evidentemente estas personas serían no aptas. Pero si por alguna razón, a pesar de ello, al momento de presentarles las listas de estos nuevos aspirantes, nuevos y nuevos aspirantes, ustedes hacen alguna observación, desde luego que está sujeto a esa observación. Ahora, de los comités y las comisiones que ya están nombradas, pues ahí realmente ya hay nombramientos dados, hechos. Algunos han estado presentando renuncias porque ha ocurrido que algunos pues han aceptado participar en alguna candidatura para ayuntamientos y han presentado sus renuncias. De hecho, tendremos una próxima reunión de Comisiones Unidas precisamente para sustituir y suplir. Pero digamos, de los que fueron aprobados en las anteriores, pues no fueron objeto de ningún señalamiento en su momento y por lo tanto están, pues digamos, firmes. Esta es una nueva convocatoria, van a llegar gentes nuevas que no participaron en la anterior, o bueno, a lo mejor algunos que participaron en la anterior y no presentaron documentación a tiempo, pues ahora lo podrían hacer y si presentan documentación pasarían a formar de los aptos. Recuerden ustedes que no necesariamente toda la gente que se anota en la convocatoria pasa a esas listas de aptos por distintas razones y porque luego además esas listas pasan con ustedes, pero no sé si eso da respuesta o si va en el sentido… En uso de la voz, la representante del Partido de Acción Nacional y luego nuevamente el PRD. Creo que no se entendió la pregunta. Pero esta convocatoria es en lo general, es para todo el Estado, para mantener una lista de reserva. Ok, respecto de la duda que tenía o que tiene el representante del PRD, yo le entiendo así. Actualmente hay una persona en un comité municipal que fue candidato en el proceso electoral pasado. Si bien es cierto, a lo mejor no se impugnó o no se tenían las pruebas en el momento de la impugnación, todo mundo tiene sabido de que fue candidato en el 2015. Él preguntaba, ¿se puede hacer la impugnación para que pueda entrar uno de los nuevos sobre ese integrante del Comité Municipal Electoral? Sí, ¿verdad? Sí, en uso de la voz del representante del PRD. Sí, por eso mi participación al inicio fue que efectivamente el término ya había precluido. Sin embargo, sabemos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana pues no debe ser tan de estricto derecho. Si eso se advirtió, sobre todo por la cuestión de transparencia en la elección, o sea, no se puede quedar una persona que fue candidata por un partido político, ¿sí?, y ahora sea funcionario electoral. Yo entiendo, en cuanto a estricto derecho, el término para todos los partidos ya precluyó. Sin embargo, por eso, y sí estoy de acuerdo con lo que comentaba la representante de Acción Nacional, si se pudiera hacer la aclaración para que en caso, lógico que primero resuelva este consejo, analizar ese caso en particular, pudiera entrar ese ayuntamiento, porque sí hay una documental. Sin embargo, pues eso se tiene que manejar ya muy preciso y en su momento.
Mi pregunta solamente es si puede entrar aquí amén de lo que el Consejo en su momento determine. Gracias. En uso de la voz, el consejero Faz. Sí, bueno, pues sí, posiblemente no entendí. Sí, claro, se podría presentar esa recusación y vamos a tener una lista de reservas. Si hay una, digamos, prueba sobreviniente sobre ese asunto, pues claro que lo pueden hacer, sí, ¿no? De hecho, a ustedes consta que en su momento, la primera vez, cuando se presentó el listado, aparecieron por ahí varios y procedimos a revocar el nombramiento y sustituirlos. Claro que se podría hacer, ¿verdad? Si se generó una prueba sobreviniente, adelante, claro que se podría hacer. En uso de la voz, el consejero Edmundo y después el consejero Marco. Sí, bueno, si estoy entendiendo, si por alguna razón, algún caso de los que ya están ahorita, como dijo el consejero Faz, firmes, nos enteramos, yo en lo particular desde mi función en las comisiones que estoy y en este pleno, que tiene alguna situación que sea, es decir, que lo inhabilite, que no deba de estar, yo creo que tendremos que hacerlo, revisarlo y decidirlo. Y yo, por supuesto, que votaría porque esa persona que por alguna razón, la que sea, haya quedado, a pesar de que tenía un default, lo tendremos que quitar. Y entonces esta convocatoria, no sé si aprovecho también para decir, esta convocatoria es general para nombrar cuando un comité o un consejo tenga reducción de gente, por la causa que sea. La mayoría de lo que está pasando actualmente, pues es que estamos teniendo muchas renuncias, hay mucha gente que por alguna razón ha decidido dejar de lado su participación, entonces es la mayoría de los casos por los que esta convocatoria tiene su origen, pero deberá aplicarse para cualquier caso de que una persona se baje o se salga del comité. Entonces, porque sobre todo además, también yo pediría, si ustedes tienen algún caso concreto, pues que nos lo den a conocer, porque nosotros, bajo ninguna circunstancia, creo, yo hablo pues desde mi propia responsabilidad, creo que ninguno estamos dispuestos a dejar a una persona que por la razón que haya sido se haya colado. Voy a usar esa expresión. Entonces la moveríamos y aplicaríamos esta convocatoria. Es cuanto. Muchas gracias. En uso de la voz, el consejero Marco Iván. Gracias, muy buenas tardes. Solo para hacer un apunte que es coincidente en gran medida con lo que acaba de mencionar el consejero Edmundo. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de salvaguardar la objetividad y la imparcialidad en la operación o en el trabajo de estos organismos electorales. Pero también hay que recordar que la ley electoral del Estado, concretamente es el artículo 98, es el que establece cuáles pueden ser las causales de remoción de los consejeros por parte del Pleno de este Consejo. Evidentemente, de ser el caso, nosotros podríamos realizarlo, pero no hay que dejar de considerar que si en este caso la consejera o consejero removido considerara que fue afectado en sus derechos porque la causa de remoción no se ajustara a lo que establece la ley electoral, entonces será seguramente el tribunal quien va a resolver en última instancia qué es lo que ocurriría en el caso particular. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera nominal, a favor de manifestar el sentido de su voto con el proyecto correspondiente al numeral 3 del orden del día, así como con la convocatoria que lo acompaña. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Con el proyecto. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se determine la distribución del financiamiento público correspondiente a los candidatos independientes para las campañas del proceso electoral local 2017-2018, para lo cual me permito solicitar su apoyo, por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, dicho proyecto, mediante el cual se establece la distribución del financiamiento público correspondiente a los candidatos independientes, fue circulado previamente a la presente sesión. Si no hubiera inconveniente, rogaría me dispensaran la lectura integral del proyecto y únicamente hace referencia a la manera en que se plantea en el mismo la distribución. Si no hubiera inconveniente. Bien. El artículo 260 de la Ley Electoral del Estado señala que el financiamiento público que corresponderá en su conjunto para las campañas de todos los candidatos independientes se constituirá por un fondo equivalente a la parte igualitaria que, en términos del artículo 152 de esta ley, le corresponde a un partido político con registro o inscripción en el Consejo. Dicho fondo será independiente del financiamiento de los partidos políticos. Señala además dicho artículo que en aquellos procesos electorales en que se renueva el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, del total de la cantidad señalada en el primer párrafo, el 30% será aplicable para la de gobernador, otro 30% para las campañas de diputados, dividido en partes iguales entre los 15 distritos, y el 40% restante se aplicará a la campaña de ayuntamientos, distribuido de conformidad con la proporción que represente el listado nominal de electores de cada municipio. Termina ese artículo señalando que en aquellas elecciones en donde no se renueve el poder, solo se renueve, el poder legislativo y los ayuntamientos, pues se descontará la parte relativa a la elección de gobernador. El Pleno de este organismo emitió el 29 de septiembre del año pasado un acuerdo mediante el cual estableció dicho fondo de financiamiento público para candidatos independientes. La cantidad establecida en dicho acuerdo es de 2.004.835 pesos con 57 centavos, misma que se integra de la siguiente forma: 859.215 pesos con 25 centavos para los candidatos independientes en las elecciones de diputados, y 1.145.620 pesos con 33 centavos para los candidatos independientes a las elecciones de ayuntamientos. El cálculo de asignación para candidatos independientes a diputados resulta de dividir el fondo total que es para esa elección, que son 859.215, entre los 15 distritos electorales, lo cual arroja una cantidad de 57.281 pesos con 2 centavos. Que es lo que se plantea en el proyecto, asignarle al candidato independiente por el distrito 06 local, que es el único independiente en la elección de diputados. El cálculo de asignación para candidatos independientes a presidentes municipales se establece la siguiente forma: del fondo total, es decir, la bolsa de 1.145.620 con 33 centavos para ayuntamientos, y de acuerdo al listado nominal con corte al 30 de septiembre de 2017, que arrojaba 1.911.389 electores, que fue el que se utilizó para dar inicio con los trámites y con la verificación relativa que tenían que hacer los candidatos independientes en la búsqueda de su registro. Se obtiene un factor, el cual resulta de dividir el fondo total de 1.145.000 entre el listado nominal de 1.911.000 y arroja un factor de 0.599365 y demás decimales. Dicho factor se aplica al listado nominal de cada uno de los municipios en que están participando candidatos independientes. Tenemos en el caso de Armadillo de los Infante un listado nominal de 3.708 electores, que multiplicado por el factor
de 0.5993653453 arroja una cantidad de 2.222 pesos. Y así sucesivamente, en el caso de Ciudad Valles, arroja una cantidad de 73.643 pesos. Para Matehuala, 41.276 con 49 centavos. Mezquitic de Carmona, 24.170. Rayón, 7.261. San Ciro de Acosta, 5.036. San Nicolás Tolentino, 2.853. Tamazopo, 12.398. Venado, 6.198, Villa de Reyes, 20.685, Gilitla, 20.374, El Naranjo, 8.551. Por lo que hace al candidato independiente a diputado de mayoría relativa por el Distrito Electoral Local 06, su registro ha sido emitido favorablemente por la Comisión Distrital Electoral correspondiente a dicho distrito. Y por lo que hace a los candidatos a los ayuntamientos, deberá estarse a lo que determinen los comités municipales electorales respecto de la procedencia de sus registros y solo entonces les podrá ser entregado dicho financiamiento, en el entendido de que el día de hoy sesionan los 58 comités municipales electorales y en el caso de aquellos que cuentan con alguna solicitud de registro de candidato independiente, pues tendrán que revisar los requisitos de elegibilidad y en su caso dictaminar y en el caso de que fuera procedente, pues entonces ya se podría proceder a la entrega de dichas cantidades. Bien, en síntesis, dicho acuerdo es lo que plantea, las cantidades que señala son las que se presentan en la tabla que aparece en pantalla, misma que está inserta en el acuerdo, y esa sería la exposición, consejera presidenta. A consideración del Pleno, en uso de la voz del consejero Edmundo Fuentes. Bueno, yo para ser consistente pediría que se elimine la asignación, la determinación del Naranjo, por la misma razón de que es la autoridad competente dictaminó que no había candidatura independiente en el Naranjo. Entonces, para ser consistente, pediría que se elimine esa determinación. Es cuanto. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente y pues considero que si alguien más se pronuncia por la observación que hace el consejero Edmundo, pues lo hiciera manifiesto, ¿no? Entonces, rogaría que al momento de emitir su voto manifestaran si secundan la propuesta señalada por el consejero Edmundo Fuentes o en su caso votan por el proyecto original. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor por el proyecto original. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor por el proyecto en los términos originales. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Igualmente por el proyecto original. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Como comenté, en contra por la determinación del municipio del Naranjo. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor del proyecto original. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor del proyecto original. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo con el proyecto original, en virtud que se hace la aclaración que esto no se podrá entregar hasta en tanto no tengan el registro correspondiente y en el caso de que lo tengan. En consecuencia, por mayoría de 6 votos, se aprueba el proyecto. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por el que se determina el establecimiento de límites de financiamiento privado que podrán recibir los candidatos independientes durante el periodo de campaña para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, para lo cual me permito solicitar al secretario exponga el proyecto correspondiente. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, de la misma manera, rogaría, si no tiene inconveniente, la dispensa de la lectura integral del proyecto en virtud de haber sido circulado previamente y únicamente dar cuenta con el mismo con alguna tarjeta que contiene ahí las partes sustanciales. Bien, si no viene inconveniente. A los candidatos independientes durante las campañas electorales para el proceso electoral 2017-2018 les aplican los límites establecidos
tratándose de simpatizantes, así como el límite individual de aportaciones de dichos simpatizantes. Es de considerar que el límite de aportaciones para simpatizantes, que es de 1.974.596 pesos, tendría que ajustarse atendiendo también a los topes de campaña respectiva por tipo de elección que este Consejo ya ha emitido, con la finalidad de evitar que pueda obtenerse y gastarse mayor financiamiento del permitido de acuerdo a los topes referidos por tipo de elección. Por lo que hace al límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie, este se fijó en la cantidad de 98.729 pesos. Este sí se establecería para el caso de candidatos independientes atendiendo a lo dispuesto por el artículo 252 de la Ley Electoral del Estado. Este Consejo Estatal Electoral, con fecha 12 de enero pasado, mediante el acuerdo 0701/2018, dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado dentro de diverso expediente relativo al recurso de revisión 18/2017, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución recaída dentro del recurso de revocación 07/2017, determinando a través de dicho acuerdo, repito, del 12 de enero pasado, los topes máximos de gastos de campaña para el proceso electoral local 2017-2018, estableciendo los topes respectivos. Una vez que este organismo electoral ha emitido el acuerdo respecto a las aportaciones de financiamiento público a que tendrán derecho los candidatos independientes, es decir, el acuerdo aprobado en el punto anterior de la presente sesión, siendo estas dichas cantidades para el candidato independiente por el distrito 06, el financiamiento público que le correspondería es de 57.281 pesos con 2 centavos, y para los candidatos independientes para las elecciones municipales que obtuvieron su derecho a ser registrados como tales, las cantidades que se especifican en el cuadro que se presenta en la pantalla para los 12 municipios. En tal sentido, además, hay que considerar que de acuerdo a un criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que a los candidatos independientes no les es aplicable el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado que corresponde a los partidos políticos, así como también tomando en cuenta los límites de financiamiento privado establecidos para dichos institutos políticos por este organismo electoral, y con la finalidad de garantizar que la participación de los candidatos independientes en una campaña electoral se entienda como una oportunidad real y efectiva de tener éxito, este organismo electoral estima que el tope de financiamiento privado que se ha establecido permita a los candidatos independientes registrados participar en igualdad de circunstancias con los candidatos de los partidos políticos, para lo cual su tope de financiamiento privado será el que resulte de obtener la diferencia entre el financiamiento público que le será proporcionado por este organismo electoral respecto del tope de gastos de campaña establecidos para la elección respectiva, en los términos siguientes. En el primero de los casos, el tope del financiamiento privado del candidato independiente a diputado, por financiamiento público, dicho candidato recibirá 57.281 pesos. El tope de gastos de campaña para la elección de diputados se fijó en 1.145.620 pesos, y la diferencia o resta entre el tope de gastos y lo que recibirá por financiamiento público nos da la cantidad de 1.088.339 pesos. Ese sería el tope de financiamiento privado que podría captar por esa vía, la vía privada, el candidato independiente. Además de lo anterior, por lo que hace al límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie, ya sea del propio candidato independiente a diputado o de sus simpatizantes, será la cantidad de 98.729 pesos con 80 centavos. En lo que se refiere al tope de financiamiento privado de los candidatos a ayuntamientos, se establece la misma mecánica. En la primera columna se establece el financiamiento público para los candidatos independientes a ayuntamientos que obtengan registro favorable por el organismo municipal respectivo. En la segunda columna se establece el tope de gastos de campaña para la elección de ese ayuntamiento en lo particular,
Y en la tercera se establece pues la diferencia, ¿verdad?, entre ambas cantidades para, por esa forma, establecer el tope de financiamiento privado. Me remito como ejemplo al primero de los casos, Armadillo de los Infante. En ese municipio, el candidato independiente recibirá por financiamiento público la cantidad de 2.222 pesos con 45 centavos. El tope de gastos de campaña para la elección del municipio de Armadillo es de 317.274 pesos con 61 centavos. Por lo tanto, la diferencia arroja la cantidad de 315.052 pesos, que es la cantidad tope de financiamiento privado que podría captar en dicha elección el candidato independiente en el municipio de Armadillo. De la misma manera, se establecen las cantidades del resto de los municipios y se establece asimismo lo siguiente: por lo que hace al límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie, ya sea del propio candidato independiente, ayuntamiento o de sus simpatizantes, será la cantidad de 98.729 pesos con 80 centavos. Por lo tanto, bueno, como ya se estableció, esas son las cantidades que arroja el cálculo para efecto de establecer los topes que por financiamiento privado pueden captar los candidatos independientes, tanto a diputados como a ayuntamientos, en cada uno de los casos, de acuerdo al tope de campaña establecido tanto para la elección de diputado como para cada una de las particulares elecciones de ayuntamientos, mismo que está plasmado en el acuerdo que fue circulado. Bien, sería todo, consejera presidenta. Consideración de pleno en uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Bueno, yo pediría también que se retire la consideración de la cantidad del naranjo. No tengo nada absolutamente contra las candidaturas independientes, ni en esta en lo particular. Quiero dejar claro que mi petición es en el sentido que he venido sosteniendo. Cuando una autoridad competente determina algo que no procede y ya no se debe de avanzar, es mi criterio. Por esa razón es que solicito que también en este acuerdo no se determine, no se considere lo del naranjo en el financiamiento privado. ¿Es cuánto? ¿Alguna otra consideración? En uso de la voz del consejero Rodolfo Aguilar. Bueno, yo lo expresé desde la sesión extraordinaria pasada, la última sesión extraordinaria, que, bueno, definitivamente ahí se trataba de revisar una lista de paridad. Todavía el día de hoy el Tribunal Electoral no resuelve nada sobre el medio de impugnación que por ahí está en trámite en relación a la candidatura independiente del Naranjo. Sin embargo, yo sí me quiero pronunciar porque en el fondo, yo lo que comenté la vez pasada era que cualquier acuerdo que tomáramos, de todos modos se tendría que modificar a favor, por ejemplo, del candidato del Naranjo, en caso de que el tribunal falle aceptando su registro. En ese mismo espíritu, pues yo pienso que esto lo podemos cambiar en el momento en que el tribunal cambie. No quiero ser incongruente con lo que dije la vez pasada, sino más bien en congruencia de mis argumentos de la vez pasada, es que creo que esto se puede aprobar así. Yo tampoco tengo nada en contra de ningún candidato independiente, al contrario, me encantaría que hubiera más candidatos independientes. Y sí creo que en cualquier momento vamos a tener que modificar esto en caso de que así resulte. Creo que lo adecuado hubiera sido que este pleno hubiera sesionado después que hubieran sesionado los comités municipales, que hoy por la tarde la mayor parte de ellos están programados, porque entonces tendríamos la certeza de que lo que ya aprobaron los comités municipales pues sería lo que ahorita estuviéramos aprobando. Sin embargo, estamos aprobando antes que ellos mismos aprueben sus registros de candidatos independientes en este caso. Desafortunadamente, yo me entero hasta hoy que las sesiones de los comités están, por ejemplo, el caso del Naranjo está programada para las 6 de la tarde. ¿Qué podemos hacer ahorita? Pues aprobarlo. Seguramente lo vamos a tener que modificar. Es mi punto de vista. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario en uso de la voz? El consejero Martín Faz. Simplemente para manifestar que
que en el fondo aquí del asunto yo creo que tiene que ver con la enorme inequidad con la que las candidaturas independientes van a enfrentar este proceso, ¿no? La ley así es como establece que se tiene que hacer la distribución, es verdaderamente pues tremenda la desigualdad, ¿no? O sea, 2,000 pesos en un municipio, realmente creo que es un asunto que la legislación tendrá que entrar a fondo en el tema. Es verdad que hay resoluciones de tribunales en las que pueden pedir financiamiento hasta por el tope privado, pero bueno, creo que de todos modos aquí hay un asunto muy pendiente que deberían de enfrentar la legislación y que yo pensaré que por parte de este Consejo, pues en su momento se hará llegar al legislador, pero realmente sí no podemos más que resolver en estos términos, pero en verdad es la inequidad en el proceso electoral, particularmente con las dificultades que enfrentan las candidaturas independientes, primero para lograrse dicho de esa forma y luego después para contender, pues hacen que todavía esté muy lejano la posibilidad de que las candidaturas independientes se constituyan en lo que la reforma electoral del 2014 quería, ¿no? En términos de demanda ciudadana, ¿no? Pero bueno, no se puede resolver más que en ese sentido. El otro tema que abordan ya mis compañeros, pues creo que quedó relativamente zanjado, por lo menos desde la vez anterior, no se le está asignando nada al del Naranjo, simple y sencillamente nos corresponde a nosotros tomar una resolución de carácter, digamos, hipotética, que está salvado totalmente el hecho de que no se les va a dar ningún dinero a ninguno que no se registre como debe de ser. Y hoy el Comité Municipal del Naranjo resolverá en un sentido, y si no se le da el registro, y no solo al del Naranjo, que a lo mejor no se les da el registro a otros porque por alguna razón, que no entregaron documentación, lo que sea, pues no van a recibir este recurso, ¿no? Pero fundamentalmente lo que yo quería era manifestarlo primero, ¿no? Esta enorme inequidad que es un asunto pendiente. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Bueno, a mí, por ejemplo, pues hablamos de, y tenemos conceptos de que consideramos que hay inequidad. Aquí un poquito me cuesta trabajo entender porque pues la ley así se ha hecho institucionalmente en el país, pues las legislaturas son las que determinan las leyes y se supone que, bueno, no se supone, sino que las legislaturas emanan, tienen el poder que les da el pueblo, los ciudadanos, los que votamos, les damos ese poder para que ellos hagan las leyes. Entonces han determinado esto. Yo, por ejemplo, me gustaría haberme pronunciado porque todo el dinero que tenemos para independientes se los hubiéramos dado a los candidatos. Parece que en lo federal sí se puede, pero en lo local no. Entonces yo creo que algo que tenemos que empujar todos, y pues lástima que no están el día de hoy los colegas de la parte del Congreso para hacerles una solicitud, pero se las hago a ustedes porque finalmente ustedes son los que tienen a los diputados que nos ayuden a que podamos pues hacer las leyes un poquito más claras. Y pues que no tengamos, como lo han dicho ustedes en algunas situaciones, que hay candidatos de primera y de segundas, que no tengamos esas diferencias, por ejemplo, con lo federal, ¿verdad? Lo federal sí dictamina que se reparte el dinero, lo local no. ¿Por qué razón no? Entonces yo también comparto que considero en lo personal que hay inequidad, sí, 2,200 pesos, pues la verdad es que me parece en cierto sentido a lo mejor hasta casi como un agravio, ¿no? Te vamos a dar 2,000 pesos. Pero bueno, pues eso es lo que la ley nos permite hacer y eso es lo que se tendrá que considerar. En el otro sentido, pues como les digo, mi posición ha sido esa, no porque esté en contra de eso, sino porque ya lo dije antes, entonces pues hasta ahí lo dejo. Gracias.
Gracias. Yo solicitaría que se pusiera en este acuerdo también el párrafo que se puso en el anterior con respecto a que esto es procedente única y exclusivamente en caso de que reciban el registro, ¿sí? Para prever cualquier cosa. En uso de la voz del representante de Conciencia Popular. Buenas tardes. Muchas veces aquí el Consejo nos ha, en particular, bueno, nunca nos han censurado alguna vez. Se nos fue la luz, una cosa natural. A mí me parece siempre muy interesante las reflexiones de los consejeros y qué bueno que exista esta parte de ciudadanización, pero yo quiero recordarles que ese no es el tema. Si es poco o mucho, sin duda me estoy convencido de que hay que hacer algo con el financiamiento público y privado y la manera de distribuirlo. Y yo hasta diría, no es una cuestión solamente de candidatos independientes, es entre partidos, que también hay una diferenciación. En este país se ganan candidaturas con dinero, y si no, de aquel lado, ya saben a qué nos referimos. Entonces, pues por supuesto que hay diferencias de dineros, hay unos que tienen más que otros, y estoy de acuerdo, el factor votación influye, pero también el factor dinero para obtener votación, hay una correlación, pero ese dijimos que no era el tema. Entonces, yo coincido con el consejero Edmundo. Me parece que si el estatus jurídico en este momento es que en el Naranjo pues está, como ustedes mismos determinaron, pues no tiene razón de ser de que esté ahí, a menos de que el tribunal dijera lo contrario. Dicho de otra manera, independientemente de que pudiera decir sí o no, y que el comité diga sí o no, pues el Naranjo no tiene que estar ahí. Esa es la situación jurídica actual. Y bueno, pues lo demás sí ya tiene que ver, está en la cancha de los legisladores, que estos no los hicieron, y los que vengan, pues como muchas generaciones, ni la generación más arriba, ni la de ustedes, ni la mía, ni la de abajo va a resolver muchas cosas en este país. Ojalá que haya un rompimiento en donde las cosas cambien, sean más justas, más igualitarias, más paritarias, y que principalmente el ciudadano exprese su voluntad de una forma en la que el dinero no tenga necesariamente que ser el factor principal, porque hay quienes lucran con la pobreza de la gente, y eso creo que es un defecto de nuestra democracia que habrá que revisar en otro momento. Es cuanto. Muchas gracias. En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Muchas gracias. Bueno, en participación en dos sentidos sobre este tema. Coincido con el consejero Edmundo, no tendría que estar ahorita poniéndose en el acuerdo. Sin embargo, bueno, en su momento, si al ciudadano le regresan su derecho, pues estaría garantizado, así lo entiendo, pero si no, habría que redistribuirlo. Y bueno, yo creo que todos los acuerdos de este órgano en algún momento pueden ser modificados, si así lo mandata algún tribunal, alguna otra autoridad. Eso por un lado. Por otro lado, en el comentario del consejero Martín coincido, hay una tremenda desigualdad, y no nada más en la distribución del financiamiento público para actividades políticas a los partidos políticos y los candidatos independientes. Él bien lo sabe, hay una tremenda desigualdad en todo. En este país estamos llenos de desigualdad. Pongamos, por ejemplo, un Instituto de la Mujer recibe 10 millones de pesos al año para hacer la promoción, y este organismo recibe arriba de 200 millones. Es una tremenda desigualdad. Más importante la elección que la igualdad de la mujer. Y no hablemos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no hablemos del Instituto Potosino de la Juventud. O sea, hay una tremenda desigualdad, eso sí es correcto. Pero lamentablemente, ahí retomando lo que dice mi compañero Jairo, decía don Carlos Marx, que el dinero es el equivalente de todo lo que usted quiera, el dinero es el equivalente. Ni los buenos sentimientos, ni los grandes pensamientos, el dinero es el equivalente. Y vivimos todavía en un sistema capitalista. Por eso a lo mejor habrá funcionarios con mucha experiencia detrás de un escritorio que querrán fiscalizarnos todo sin conocer la geografía de este hermoso estado, ¿no?
Nosotros nos vamos a enfrentar, si hoy, el día de hoy, que se van a resolver problemas de registros en los comités municipales, aunque no sea el tema, lo quiero aclarar, aunado con el financiamiento, hoy nos van o nos han estado diciendo en muchos municipales, es que le faltó la coma aquí, es que no dice consecutiva, tendrá 30 años pero no ha sido en forma consecutiva. Muchas cosas así, imaginen a nivel de fiscalización, porque va a ser un ente distinto que no está aquí, que anda en otro lado, manda auditores o los tendrá aquí, pero tenemos 12 para todo el estado. Estamos ante una tremenda desigualdad, tanto en la distribución de los recursos como en la forma de fiscalizar. Los que no tenemos grandes cantidades, por consecuencia, pues no tenemos los grandes equipos de contadores y para contratar despachos y arreglar auditores. Estamos ante esa gran desigualdad. Obviamente los candidatos ciudadanos independientes estarán ante una peor desigualdad. Nosotros podemos destinar a 1 o 2 personas en un partido a que atienda todo esto, pero el candidato independiente tendrá que dejar de hacer campaña para atender las ocurrencias del INE. Páseme la agenda 7 días antes. ¿Cuántas gorras distribuyó? O sea, es una tremenda desigualdad y no nada más en la distribución del dinero, en la forma de ser juzgados también es una tremenda distribución. Gracias. Muchas gracias. No habiendo otra intervención, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces a los señores consejeros electorales el sentido de su voto, en cuyo caso también favor de manifestar si secundan la propuesta del consejero Edmundo Fuentes Castro de modificación al presente acuerdo. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor en los términos presentados. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor del proyecto en los términos originales. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. De igual forma, a favor en los términos originales. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor de la propuesta que hago, en el sentido de estoy de acuerdo con lo propuesto, excepto en la parte de la asignación del naranjo. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor del proyecto original. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor del proyecto en los términos en los que fue presentado originalmente. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. Yo estoy a favor del proyecto, pero sí solicitaría que se incluyera la aclaración correspondiente. Ya no pasó, pero sí quiero hacer mención que me parece pertinente que aquí también se haga la aclaración que se hizo en el acuerdo anterior. Ok. En consecuencia, es aprobado por mayoría. Bueno, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de los acuerdos del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por medio de los cuales se resuelve sobre la solicitud de registro de las listas de candidatos y candidatas a diputados por el principio de representación proporcional para el proceso electoral local 2017-2018, presentados por los partidos políticos con registro o inscripción ante este organismo electoral: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Conciencia Popular, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, para lo cual me permito solicitar al secretario ejecutivo exponga el presente proyecto. Bien, con su permiso, consejera presidenta, propondría a este honorable pleno, muy respetuosamente, si pudiera establecerse que los numerales que van del 6.1 al 6.10 fueran tratados en un solo bloque de exposición y de discusión para efecto de poder concentrarlos todos, ¿no? Sí. Okay. Bien, de la misma manera, les fueron circulados al inicio de la presente sesión los 10 proyectos de los cuales se va a dar cuenta a continuación. En dichos proyectos es preciso señalar de manera general que los 10 partidos políticos dieron cumplimiento a los requisitos establecidos en la normatividad electoral. Fueron revisados los requisitos previstos en el artículo 303 y 304 de la ley electoral relativos a la elegibilidad de los candidatos que proponen. De la misma manera, se verificó lo previsto en el artículo 307 de la ley electoral, que señala que para la procedencia de las listas de candidatos a diputados de representación proporcional,
los partidos políticos deben haber tenido postulaciones en cuando menos 10 distritos electorales uninominales del Estado. Dicha situación fue verificada y también se cumplió por parte de los 10 institutos políticos. Ya de manera particular, en 2 dictámenes, decir que en el caso de los partidos políticos fueron requeridos todos, salvo un partido, para que subsanaran diversos requisitos, ¿verdad?, que de sus solicitudes y de la verificación se detectaron. Todos los partidos solventaron, solo uno desde el inicio presentó toda la documentación completa, por eso no se le hizo ningún requerimiento. Los otros 9 partidos solventaron los requerimientos en tiempo y forma. En el caso del Partido del Trabajo y el Partido Conciencia Popular se hace una mención particular, ya que proponen en sus listas candidatos que optan por la reelección. También ahí hay un requisito particular que solventaron ambos institutos políticos, adicional al de los demás partidos. Voy a dar lectura a las listas de candidatos de cada uno de los partidos políticos, tal cual como vienen presentadas en los dictámenes, en los proyectos. En lo relativo al primero, del Partido Acción Nacional, como candidatas y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. En la primera fórmula se postula como propietaria a Sonia Mendoza Díaz y como suplente a María del Socorro Herrera Horta. En la segunda fórmula, como propietario Rubén Guajardo Barrera y como suplente Maximino Jasso Padrón. En la tercera fórmula, como propietario a Marcela Zapata Suárez del Real y como suplente a Má del Rosario Prudencia Sala Sierra. En la cuarta fórmula, como propietario a J. Jesús Vega Torres y como suplente a Alfredo Cano Sánchez. En la quinta fórmula, como propietario a Nancy Guadalupe Vázquez Rodríguez y como suplente a Sandra Leticia Hernández Cerrato. En la sexta y última, como propietario a Mario Israel Briones González y como suplente a Filiberto García Rosales. Dicho partido postula 6 fórmulas, ya que la ley electoral así lo permite, no es necesario postular el total de las fórmulas, tan solo el 50%. Este partido opta por postular 6 fórmulas. En el caso del Partido Revolucionario Institucional, su lista de candidatos a diputados a las diputaciones de representación proporcional está integrada en la primera fórmula como propietario Martín Juárez Córdoba y en la segunda, y como suplente Héctor Eduardo García Castillo. En la segunda fórmula como propietaria Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y como suplente María Olvido Rodríguez Vázquez. En la tercera fórmula como propietario Guillermo Emanuel Cabrera Cifuentes y como suplente Ángel de Jesús Navaloredo. En la cuarta fórmula como propietario Ani Elizabeth Omana Castellanos y como suplente Sara Montserrat Solís Pérez. En la quinta fórmula como propietario Martín Reina Mayer y como suplente Mauricio Arevalo Alcalde. En la sexta fórmula como propietario Alicia Rodríguez García y como suplente María del Carmen Marcela Molina Hampshire. En la séptima fórmula como propietario Elpidio Gerardo Salinas Galarza y como suplente Ricardo Breceda Torres. En la octava fórmula como propietario Rosa Idalia Segovia Montoya y como suplente Jessica Lorena Gamboa Briano. En la novena fórmula como propietario José Manuel Conjitud Flores y como suplente Edgar Adán Lara Martínez. En la décima como propietario Marisol Enríquez Hernández y como suplente Getsemaní Aguilar Sánchez. En la decimoprimera como propietario Anastasio Silva Hernández y como suplente Daniel Alberto Gutiérrez Hermoso. En la decimosegunda como propietario Ilse Paola Rivas Torres y como suplente Rachel Andrea Ramírez Guerrero. La siguiente de las listas es la correspondiente al Partido de la Revolución Democrática. Dicho partido postula
en la primera fórmula como propietario a Emanuel Ramos Hernández y como suplente a Juan Ignacio Segura Morquecho. En la segunda fórmula como propietario a María Isabel González Tobar y como suplente a Ana Gabriela Islas Roque. En la tercera fórmula como propietario a Jesús Rafael Aguilar Fuentes y como suplente Arturo Israel López Leija. Cuarta fórmula como propietario Miriam Alejandra Acuña Moreno y como suplente Alma Patricia Huerta Gómez. Quinta fórmula como propietario Eliseo Ruiz Mezquitique y como suplente José Juan Ferrer Gloria. En la sexta fórmula como propietario Verónica de Jesús Nava Contreras y como suplente María del Carmen Castillo López. También dicho partido se acoge al beneficio de la ley que señala que pueden presentar mínimo el 50% de las candidaturas a registrar, por eso postula 6 fórmulas. El siguiente de los dictámenes del cual se da cuenta es el relativo al Partido del Trabajo. Dicho partido político postula la siguiente lista. En la primera fórmula como propietario José Belmares Herrera y como suplente José Ernesto Torres Maldonado. En la segunda fórmula como propietaria María Patricia Álvarez Escobedo y como suplente Juana María Aguilar Aguilar. En la tercera fórmula como propietario Jaén Castilla Jongitud y como suplente Tomás Gerardo Zúñiga Jiménez. En la cuarta fórmula como propietario Juana Rodríguez González y como suplente Ana María Rangel Monreal. En la quinta fórmula como propietario Luis Alberto Niño Aguilar y como suplente Jorge Luis Zamora Aguilar. Y en la sexta fórmula como propietario Ma Lourdes Morales Núñez y como suplente Valeria Uresti García. También dicho partido postula únicamente 6 fórmulas, acogiéndose al beneficio de la ley. El siguiente de los partidos es el Verde Ecologista de México. La lista que postula dicho partido político es la siguiente. En la primer fórmula, como propietario Edgardo Hernández Contreras y como suplente Fernando José Barrera Guillén. En la segunda fórmula, como propietario María Guadalupe Félix Mesa y como suplente Lisbeth Celenda Pérez Miranda. En la tercera fórmula, como propietario Juan Flavio González Fernández y como suplente Delfino Juan Alberto Solís Mora. En la cuarta fórmula, como propietario María del Socorro Ayala Ortiz y como suplente Magui Guillermina Guzmán Compeán. En la quinta fórmula, como propietario Héctor Uriel Aguilar Martínez y como suplente Roberto Efraín Benítez Guzmán. En la sexta fórmula, como propietario Dulce Job Benítez Guzmán y como suplente Karen Judith López López. Séptima fórmula, como propietario Alejandro Andrés Areni Ramírez y como suplente Víctor Saúl Murillo Rodríguez. Octava fórmula, como propietario Perla de Yanira Canizales Becerra y como suplente Gloria Mayela Reynoso Ibarra. Novena fórmula, como propietario Jesús Alberto Castro Silverio y como suplente Juan Felipe Salas Gutiérrez. Décima fórmula, como propietario Olga Isabel Uces Mora y como suplente Kimberly Jasso Muñoz. El Partido Conciencia Popular presenta la siguiente lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. En la primera fórmula, como propietario Óscar Carlos Vera Fábregat y como suplente Juan Carlos Rodríguez Flores. En la segunda fórmula, como propietaria María Luisa López Tobar y como suplente María de los Ángeles Martínez Neri. En la tercera fórmula, como propietario Juan Paulo Monreal Tristán y como suplente Luis Jesús Rodríguez. En la cuarta fórmula, como propietario Denise Martínez Narváez y como suplente Nora Denise Samarripa Martínez. En la quinta fórmula, como propietario Juan Manuel Nieto Castillo y como suplente Isaac Rodolfo Guajardo Recendis. En la sexta fórmula, como propietario Gabriela Guadalupe Pérez Lechuga y como suplente Mariana Pérez Segura.
Dicho partido también postula únicamente 6 fórmulas, dando cumplimiento al 50% de los cargos a elegir. A continuación, se da cuenta de la lista presentada por el partido Movimiento Ciudadano, misma que se contiene en el dictamen de registro respectivo. Dicho partido político propone la siguiente lista. En la primera fórmula, como propietario, Eugenio Guadalupe Gobea Arcos, y como suplente, Reinaldo Rodríguez Martínez. En la segunda fórmula, como propietaria, Nidia Natalia Castillo Vera, y como suplente, Liliana Robledo Olvera. En la tercera fórmula, como propietario, Marcos Esparza Martínez, y como suplente, Teodulo Contreras Martínez. En la cuarta fórmula, como propietario, Iris Joelán López Alonso, y como suplente, Daniela Carmona Ledesma. En la quinta fórmula, como propietario, Octavio Vigiano Rosa, y como suplente, Rafael Rivera Rodríguez. En la sexta, como propietaria, Oliva Martínez Vázquez, y como suplente, Giadani Ovalle Toscano. En la séptima, como propietario, Luis Armando Sauceda Bernal, y como suplente, Eduardo Alejandro Cadena Rodríguez. En la octava, como propietaria, Katia Denise Briones Robledo, y como suplente, Mariana Martín del Campo Escobar. En la novena, como propietario, David Alexis Liscano Pérez, y como suplente, Cristian Alexis Valdés Torres. El siguiente dictamen del que se da cuenta es el correspondiente al partido Nueva Alianza. Dicho partido propone la siguiente lista de candidatos a diputados de representación proporcional. En la primera fórmula propone como propietaria a Marta Barajas García, y como suplente a María Claudia Tristán Alvarado. En la segunda fórmula, como propietario a Gastón Hernández Hernández, y como suplente a Francisco Roberto Márquez Bravo. En la tercera fórmula, como propietaria a Maester Duarte Tapia, y como suplente a Rosa del Carmen García Cavazos. En la cuarta fórmula, como propietario a Francisco Javier Herrera, y como suplente a Alejandro Ponce García. En la quinta fórmula, como propietario a Cleotilde Rodríguez Rivera, y como suplente a Elia Edith Gómez Flores. En la sexta fórmula, como propietario a Agustín Enrique Mendoza Ramírez, y como suplente a Arturo Lara Zúñiga. El siguiente de los partidos del cual se da cuenta es el partido Morena. Dicho partido postula la siguiente lista de diputados de representación proporcional. En la primera fórmula propone como propietaria a Alejandra Valdés Martínez, y como suplente a Leticia Rodríguez Trujillo. En la segunda fórmula, como propietario a Antonio Jongitud Martínez, y como suplente a José Simón García Santos. En la tercera, como propietaria a Rosa Zúñiga Luna, y como suplente a Lorena Castillo Valles. En la cuarta, como propietario a Nicodemo Antonio Hernández, y como suplente a Joel Flores Bermúdez. En la quinta, como propietaria a Guillermina Hernández Ramírez, y como suplente a Selene Vianey Zúñiga Hernández. En la sexta, como propietario a Alfredo Herrera, y como suplente a César Venancio Morquecho Ramírez. Y finalmente doy cuenta con la lista, con el dictamen concerniente al partido político Encuentro Social. Dicho partido postula la siguiente lista de diputados de representación proporcional. En la primera fórmula postula como propietario a Julio César González Ramírez, y como suplente a Alejandro González Azúa. En la segunda fórmula, como propietaria a Janet Arias Martínez, y como suplente a Ma Guadalupe Arias Martínez.
En la tercera, como propietario a Humberto Aguilar Orozco y como suplente a Samuel Hernández Hernández. En la cuarta fórmula, como propietaria a Aurora Palos García y como suplente a Diana Gloria Morán Garzón. En la quinta fórmula, como propietario a Luis Gerardo Ontiveros Ovalle y como suplente a Jorge Peña Guerrero. En la sexta fórmula, como propietaria a Miriam Elizabeth González Martínez y como suplente a Dulce Yasmín González Martínez. En la séptima fórmula, como propietario a Mario Lárraga Delgado y como suplente a Víctor Manuel Hernández Sánchez. En la octava fórmula, como propietaria a Susana Yepes Rico y como suplente a Mireya Medina Ávila. En la novena, como propietario a Aarón Josué Coronado Coronado y como suplente Alexis Fernando González Aguilar. En la décima, como propietaria Elsa Leticia Altamirano Guzmán y como suplente Ma Elsa Guzmán Hernández. En la decimoprimera, como propietario a José Aurelio Argüello García y como suplente a Fabián Díaz Palos. Bien, serían las 10 listas correspondientes a los 10 dictámenes, consejera presidenta. A consideración del Pleno, en uso de el representante de Conciencia Popular y después Encuentro Social. Sí, nada más es una consideración. En la quinta posición del regidor de lista de representación proporcional propietario, por un error involuntario en el documento de la solicitud se estableció que el nombre del candidato era Juan Manuel Nieto Castillo, y en el requerimiento que fue subsanado se hizo la aclaración que, como se desprendía de la documentación que fue anexa y con base en el momento en el que estábamos, el nombre completo y correcto es Juan Miguel Nieto Castro. Ese es el nombre correcto del candidato. Fue ayer mismo solventado en el requerimiento que se presentó. Y bueno, nada más para consideración, para que pueda ser corregido en relación al requerimiento que fue solventado y que es materia de este dictamen. ¿Es cuánto? Okay. En uso de la voz del representante de Encuentro Social. Juntos haremos historia. Gracias. Se valen comerciales. Por experiencia, hay algunas situaciones que convendría aclarar. Antecedente, hace unos días, a principios del mes de abril, el Consejo General del INE, en sendos acuerdos, determinó las fórmulas y los procedimientos para distribuir tanto a los senadores como a los diputados federales por representación proporcional. Y digo que por antecedentes, ya que en el año 2015 aquí se hizo una distribución, posteriormente el tribunal local, ante una impugnación, la revocó y modificó. Con eso, porque a criterio de algunos de los partidos se hizo, que no estaba de acuerdo, hizo una distribución distinta. Sin embargo, convendría, y es lo que solicitaría a reserva de presentarlo por escrito, que este Consejo emita un acuerdo en el cual se establezca ya la fórmula de distribución de las diputaciones de representación proporcional, para, en todo caso, prever lo que ya no sucedió en 2015, que inclusive la determinación del tribunal, que después fue revocada por la sala regional, había dejado en estado de indefensión a varios partidos y había revocado las constancias de asignación a 3 o 4 partidos. Entonces, si ya desde este momento, antes de iniciar la contienda, este órgano emite un acuerdo donde se establezca la forma de distribución de las diputaciones de RP, pues nos dará certeza a todos, y el día que se entreguen las constancias, pues habrá otros motivos, siempre si no se combate este acuerdo. Digo
que el antecedente es que hace unos días, a principios de abril, ya lo hizo el Consejo General, emitió un acuerdo, aunque esté en la Ley General de Partidos Políticos, esté en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cómo se distribuyen, ellos emiten un acuerdo para dar certeza, y quien no estuvo de acuerdo a ese resolutivo del Consejo General, pues estuvo en su libertad de combatirlo. Y eso también a todos los partidos nos da certeza, no nada más la que está contenida en la ley, sino que también este órgano tendrá un criterio de distribución. Es cuanto, gracias. Y también solicito copia certificada de los dictámenes, tanto del Partido del Trabajo, de Morena y de Encuentro Social. Gracias. En uso de la voz del representante de Morena. Sí, no sé si me hicieran favor de poner en pantalla los nombres del listado de Morena. En la fórmula sexta. Ok. Es que hay una inconsistencia en el dictamen. Por cuestión de renuncia, el diputado suplente número sexto fue sustituido. Entonces, no sé si para que pueda darse el nombre correcto es Antonio Orduño Martínez, y ya se hizo el trámite, nada más que en el dictamen no lo veo y quisiera hacer esa aclaración. Orduño Martínez. Ajá. Antonio Orduño Martínez. ¿Sí? Gracias. Yo pediría, bueno, eso necesitaríamos tomar un receso para verificar que su documentación esté aquí. Lo hacemos. ¿Ya concluyó? Y nada más para solicitar igualmente copias, pero de todos los resolutivos de este día, incluyendo los primeros de la distribución de los independientes, por favor. Ok, cómo no. En uso de la voz, el consejero Rodó. No, ya no. En uso de la voz, el representante del PRD y luego el Verde. Sí, para solicitar copia certificada de todos los acuerdos. Gracias. En uso de la voz, el representante del Partido Verde. Gracias, Presidenta. Para pedir copia certificada de todos los dictámenes de votarse procedentes. Así es. ¿No? ¿Alguna otra intervención? En uso de la voz, el representante de Conciencia Popular. Sí, nada más, ahorita revisando en cuanto al nombre exacto, en la cuarta diputación por este principio, hay un pequeño error de dedo de la diputada suplente. Es Nora Denise Samarripa Martínez y aparece como Samarrió. En el caso. Sí, es un detalle nada más, pero pues bueno, para efecto de que el documento venga con el nombre exacto y correcto de la persona, ¿no? Y además, bueno, por lo que había comentado del sí, el nombre completo del diputado propietario de la posición número 5. Sí, en el caso de la diputada, sí tenemos aquí el acta de nacimiento, de la diputada, ya le hice diputada, perdón, de la señorita que usted menciona, aquí tenemos el acta de nacimiento y en efecto es Samarripa. Nada más tendríamos que tener, yo considero una aclaración de esta sustitución, a menos que tú estés seguro de que sí se hizo ese cambio. Entonces yo les pediría un receso en lo que nos traen el documento, donde se solicitó la sustitución del suplente. El quinto propietario. Bien, con su permiso, consejera presidenta, integrantes del Pleno, efectivamente ya lo corroboramos, se trata de un error o inconsistencia en el dictamen porque en una de las documentaciones que nos hizo llegar el partido inicialmente venía la persona en la sexta posición suplente, César Venancio Morquecho Ramírez. Dicho nombre se mantuvo en el cuerpo del dictamen. Sin embargo, con la subsanación del día de ayer, que presentan a las 18:50 horas, recibida aquí en Oficialía de Partes, acompañan la documentación y la solicitud del partido, firmada por el presidente del partido, en esa misma posición por el ciudadano Antonio Orduña Martínez. O sea, obra toda la documentación del mismo, acta de nacimiento, copia de la credencial para votar con fotografía, constancia de residencia y antigüedad efectiva e ininterrumpida de la misma. Bueno, el formato del Sistema Nacional de Registro, su carta de antecedentes no penales,
carta de manifestación, de cubrir los requisitos, carta de aceptación de la candidatura, etcétera, ¿verdad? Es decir, sí se mantuvo por un error el nombre de la primera persona que había sido postulada, pero efectivamente sí en el expediente aparece ya la solicitud de sustitución y toda la documentación relativa. Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún comentario al respecto, alguna aclaración? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, incluyendo las precisiones en los nombres que fueron aquí solicitadas. Bien, preguntaría entonces, previamente haciendo la aclaración, que a cada uno de los proyectos de dictamen del punto 6.1 al numeral 6.10 recaerá un número de acuerdo en lo particular. Preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con los proyectos de dictamen de listas de candidatos a regidores de representación proporcional de los 10 partidos contendientes en el presente proceso y registrados ante el CEPAC. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia son aprobados por unanimidad. Bien. No pido, le pregunto, señor secretario, que si no hay ningún asunto general agendado. No hay ningún ¿Tiempo asunto y forma? general agendado, consejera Presidenta. Ok, bien. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 2 de la tarde con 5 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión extraordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos.